Muy buenos días, les damos la bienvenida al webinar Aspectos claves de revaluación de activos según NIF, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Como siempre les comentamos, este webinar es para ustedes, por lo que les invitamos a hacer todos los comentarios y preguntas que deseen a través del botón de Q&A o el chat ubicados en el panel de control de sus pantallas. Las mismas serán respondidas por los expertos al finalizar la charla. Además, les comentamos que cada uno de nuestros speakers se encuentra desde diferentes sectores, por lo que nos disculpamos de antemano ante cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Sin más, les presento a los expositores del día de hoy. El primero que tengo el honor de presentar, don Giovanni Artavia. Él es socio de Estrategia y Transacciones, cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de análisis económico, finanzas corporativas, así como la valoración financiera de activos financieros tangibles, intangibles e inmuebles bajo NIF para Latinoamérica Norte. También tengo el honor de presentarles a Marjorie Hernández. Ella es Senior Manager de Assurance. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área financiera contable, ayudando a clientes en la aplicación de criterios técnicos de las NIF, en proyectos de asesoría financiera, contable, adopción de NIF y capacitaciones técnicas. Además, les presento también a Daniel Calderón. Él es Senior Manager de Estrategia y Transacciones, con más de 8 años de experiencia en el área de valoración de activos tangibles bajo NIF en la región centroamericana, México, Colombia, República Dominicana. Los principales sectores en los que se ha enfocado son fondos de inversión inmobiliaria, banca, energía, alimentos y retail. Sin más, los dejo con Giovanni, quien será quien les dé la introducción a esta charla. Esperamos la disfruten. Muchas gracias, Carolina, y bienvenidos a todos. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? El objetivo digamos, de los estados financieros es medir, digamos, o mostrar la situación financiera de una empresa, ¿verdad? En un momento dado, y para un uso de varios usuarios, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Para toma de decisiones. Eso es tanto gerencia, accionistas, inversionistas potenciales, instituciones financieras, ¿verdad? Como son bancos acreedores, por ejemplo, autoridades fiscales, proveedores, entre otros. Pero muchas veces los activos que están en esos estados financieros están registrados a sus valores históricos o incluso, ¿verdad? O al costo. Entonces, las NIF, ¿verdad? Introdujeron el concepto ya hace algún tiempo de lo que es el valor razonable. Y el valor razonable lo que hace es venir a tomar en cuenta los cambios que se presentan en los activos en el tiempo. Pero aquí surge la interrogante que creo que nos trae a esta sesión, y es, bueno, pero ¿cuándo se puede revaluar un activo? ¿Verdad? ¿Por cuándo puedo yo hacer ese ajuste en el valor que están mostrando mis estados financieros y mostrar un activo a un valor actual, por ejemplo? Es siempre que se puede hacer, es solo bajo ciertas circunstancias. ¿Hay algún beneficio en hacer ese ajuste? Y también muy importante es ¿y cómo se valoran esos activos? ¿Verdad? ¿Qué metodologías o de qué forma puedo yo llevarlo a valor presente, digamos, o valor razonable en este momento? Este tipo de preguntas son las que vamos a tratar de abarcar, perdón, en esta sesión. Viendo primero, digamos, con Marjorie, una primera parte que es lo que llamamos los antecedentes y la normativa, ¿verdad? Que es la parte conceptual de lo que son las NIF, de lo que dicen las NIF al respecto. Y luego con Daniel vamos a ver la parte ya del proceso de revaluación de estos activos en la práctica, ¿verdad? Incluyendo de qué metodología se pueden utilizar, qué retos se pueden presentar a la hora de determinar un valor razonable de dichos activos. Nos estamos basando, lógicamente, en el marco conceptual de las NIF, pero también estamos utilizando un poco, digamos, nuestro conocimiento desde dos perspectivas, ¿verdad? Tanto del apoyo que damos a nuestros equipos de auditoría en la revisión de este tipo de ajustes que nos presentan los clientes, como también la asesoría que damos nosotros directamente a nuestros clientes en la forma en que se puede hacer ese tipo de registros y las valoraciones de sus activos. Es muy importante recalcar, ¿verdad? Que aunque el proceso de revaluación se pueda llevar a cabo
es vital para la parte también de la valoración, como mencionaba ahora. ¿Verdad? De nada sirve, digamos, poder revalorar un activo si al final el valor que le damos a asignar no es un valor razonable o no, ¿verdad? Un valor representativo del activo. Pero bueno, estas son parte de las preguntas, como decía ahora, que vamos a tratar de cubrir y nos pueden ir dejando como decía Carolina, las preguntas en el chat para ir viéndolas en su momento y al final vamos a tener un espacio para poder también aclararlas. Entonces, muchas gracias por la presencia y los dejo con Marjorie para iniciar. Buenos días a todos, bienvenidos y es un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta mañana. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes que han dado origen al valor razonable y a la necesidad de actualizar este valor para algunos elementos del estado financiero. Veamos cómo ha sido la evolución de la determinación del valor razonable en las transacciones, en la contabilidad, cómo el costo histórico y el valor razonable han sido opciones para la determinación del valor de estas transacciones y veamos cómo surge el NIF 13. Hablando de la evolución del valor en el reconocimiento de las transacciones en la contabilidad, esta ha estado marcada por el objetivo principal de querer mostrar información útil en los estados financieros de las entidades. Pero siempre ha existido un enfoque de presentar información financiera contable que sea fiable, coherente y oportuna. Y que no solo muestre una serie de datos cuantitativos relacionados con un valor de compra según facturas, según contratos o según documentos que después, una vez hayan sido registrados, no pueden ser actualizados. Esta información se convierte en datos históricos que no tienen un contenido informativo actualizado y que por eso pierden utilidad ya que no son oportunos para la toma de decisiones, pues no están considerando todas las variables necesarias para el análisis o esta toma de decisiones. Esto ha generado la necesidad de buscar alternativas que permitan no solo mostrar información lo más cercana posible a la realidad actual de las empresas, sino que también información que pueda ser comparable con el resto de las entidades en las diferentes industrias. He ahí donde ha venido tomando auge el uso del valor razonable como una opción de medir algunos elementos del estado financiero de las entidades a un valor más cercano del entorno económico. Es por eso que la normativa contable ha evaluado otras bases de medición, además del costo histórico, para definir el valor de los elementos de los estados financieros que se acerquen más a la realidad económica de los activos y de las empresas y que sea una base para la toma de decisiones informadas. Vámonos con el costo histórico. Todos conocemos la contabilidad, que la contabilidad registra los hechos de forma cronológica. Y ello es el fundamento del costo histórico. Inicia con la adquisición de un activo, de un pasivo, y el costo de adquisición, con eso inicia el costo histórico. Este es uno de los criterios de valoración y hace referencia a erogaciones o desembolsos incurridos para poder adquirir o construir un activo o un pasivo. Y una vez asignado este valor en la contabilidad, cuando ya lo registramos, se considera como un criterio general para los cálculos o ajustes subsecuentes relacionados. Por ejemplo, para poder determinar una depreciación de un activo fijo. El costo histórico es sencillo de aplicar, está respaldado por documentos que contienen el precio, la forma de pago y cómo va a ser reconocido, cuál es la frecuencia de los pagos, es que se hace de manera financiada, pero es simple. Se mantiene el registro inicial y ese es el valor de referencia. Hoy en día, registrar las transacciones según el valor de factura o según los documentos relacionados va siendo sustituido a aplicar el valor razonable. Esto en aras de ir disminuyendo la disparidad que puede existir entre el valor razonable y el valor en libros de un activo específico.
Por ejemplo, se puede dar el caso de activos totalmente depreciados que siguen estando incorporados en el proceso productivo de la empresa por mucho tiempo más, los cuales el valor en libros ya es cero, pero en el mercado puedan que tenga un valor diferente e incluso para la misma empresa puede que tenga un uso todavía continuado y esto también debería de ser evaluado. ¿Cómo surge entonces la opción del valor razonable? La necesidad de contar con información económica e información financiera completa para la toma de esas decisiones conlleva a que la realidad económica y operativa de las entidades se vuelva la piedra angular de la presentación y revelación de los estados financieros. Y es a partir de acá que el valor razonable toma mayor presencia en la valoración de activos en los estados financieros, así como el uso de la revaluación como un mecanismo para poder actualizar el valor de los activos, como por ejemplo propiedad, planta y equipo. Al comparar el valor razonable y el costo histórico, estos se encuentran en extremos opuestos. El valor razonable requiere una actualización completa de todas las variables involucradas en su cálculo, mientras que el costo histórico no requiere actualización, o en algunos casos, solo una actualización parcial o menos frecuente, por decirlo así. Por ejemplo, algo relacionado con el deterioro, algo relacionado con las depreciaciones, o incluso el cobro de algunas deudas que se van recibiendo. Esto afecta el costo histórico de esa transacción. El costo histórico lo que permite es presentar la información de forma fiable y objetiva, pues al momento de las operaciones o del registro de esa operación, esto se basa en los montos reflejados en los documentos. Ese es el soporte, los documentos, facturas, contratos o algunos otros documentos que tengan y hagan referencia al costo del activo o del pasivo que se está adquiriendo. Sin embargo, por ser una información financiera histórica, la misma pierde oportunidad y actualidad. En el caso del valor razonable, como su principio se basa fundamentalmente en el precio de mercado, el valor determinado para los activos se acerca más a la realidad económica y operativa de las empresas, aunque debido a que este valor considera la variabilidad del mercado, variabilidad de algunos elementos que se consideran en su cálculo, se utiliza juicio profesional para su cálculo o se basa en algunos casos en transacciones similares o no reales para el elemento que se está evaluando, no deja de existir también algunas objeciones al uso de este valor como criterio contable generalizado. Pero entonces, ¿cómo surge NIF 13 dentro de todo esto? Muchas NIF piden a las entidades que midan o revelen información del valor razonable de los activos, pasivos o instrumentos de capital, pero es hasta el 2011 había una orientación bastante limitada o bien limitada en las NIF sobre cómo las entidades podían medir el valor razonable de estos elementos del balance. Y en algunos casos había incluso contradicción entre ellos. Pero para remediar esto, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del IASB, el ente emisor de las normas, pues emitió en mayo del 2011 la norma 13, medición del valor razonable. En esta norma define el valor razonable y también proporciona orientación sobre cómo calcularlo y qué se requiere que se divulgue o revele sobre esas mediciones del valor razonable. Sabemos que para determinar el valor razonable hay juicio profesional que se utiliza y la NIF 13 no intenta eliminar ese juicio profesional. Sin embargo, sí proporciona un marco destinado a reducir inconsistencias o sesgos y aumentar la comparabilidad de las mediciones del valor razonable utilizada en la presentación de los estados financieros a fin de que esta información pueda ser comparable con otras entidades e igual dentro de la misma industria. Pero ¿cómo hace eso NIF 13? Pues lo hace a través de algunos criterios y principios plasmados en la norma que sirven de guía para mantener la consistencia en el proceso del cálculo de ese valor.
Esta norma fue el resultado de un proyecto que se hizo en convergencia entre el IASB, el ente emisor, la Junta Emisora de las Normas, y el FASB, que es el ente emisor de los US GAAP. Y estas normas, ambas tienen una definición consistente, entre ellas del valor razonable, y representan una guía convergente en relación en cómo medir el valor razonable. Sin embargo, siempre presentan algunas diferencias entre ellas para algunos temas específicos que no vamos a entrar en detalle, pero hay que tener cuidado si es que se están utilizando algunas de esas guías, porque no son iguales y sí presentan diferencia en temas como muy específicos. En el caso, por ejemplo, de NIC-SP, en el sector público, no hay una norma, no hay una norma similar en el marco contable de las NIC-SP que aborda el tema del valor razonable, como lo hace específicamente NIF 13. En cada norma, por ejemplo, de estas normas del sector público, sí se menciona el valor razonable y los elementos a considerar, pero no tan detallado como lo hace NIF 13 en las normas para las entidades financieras. En general, las NIF tienen el objetivo principal, como decíamos, el objetivo fundamental de las NIF es poder presentar cifras contables o información financiera más apegada a la realidad de las entidades y buscan que los usuarios de esta información financiera puedan tener una claridad razonable de la situación y con ello tener elementos más sólidos para la toma de decisiones gerenciales. Indudablemente, el poder contar con datos razonables requiere de un esfuerzo importante por parte de las entidades. Y es ahí donde normalmente las entidades buscan el apoyo de especialistas en el área para la determinación del valor razonable o para llevar a cabo, pues, revaluaciones de activos. Ahora sí, veamos un poco el tema de las revaluaciones. Primero que nada, definamos qué es revaluación de activos. Revaluar es volver a medir un activo. La revaluación de activos es la evaluación del valor de un activo para hacerlo más cercano a su valor razonable. La revaluación es un método de medición que se debe efectuar con regularidad, con el fin de asegurar que el valor o el importe en libros del activo no difiera de forma significativa de su valor razonable en la fecha de reporte o en la fecha de corte que se esté tomando. ¿Y qué es el valor razonable entonces? Pues el valor razonable, de acuerdo con NIF, es el precio que sería recibido por vender un activo o el precio pagado por transferir un activo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Esto de acuerdo con la definición que está en NIF 13. Pero hablando de revaluaciones, ¿cuándo podría ser necesaria una revaluación? En el caso, por ejemplo, las revaluaciones se van a efectuar cuando la entidad tiene activos cuyo valor puedan cambiar con el tiempo, producto de fluctuaciones en el valor del mercado. Una revaluación es necesaria cuando se produce un incremento o disminución del valor de los activos en el mercado y por lo tanto requiere una remedición del activo o del valor para identificar cuál es el ajuste del valor en libros según el valor razonable que éste tenga. Pero entonces, para poder estar haciendo esta revisión de este valor, ¿con qué frecuencia se debe estar haciendo una revaluación? Bueno, esto va a depender de los cambios que experimente el valor razonable de los activos que se estén revaluando. Es decir, cuando el valor razonable del activo difiera significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva revaluación. Las normas indican que algunos activos pueden experimentar cambios significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarían revaluaciones mucho más frecuentes. Sin embargo, hay algunos activos también
que eso es diferente. Los valores razonables no van a presentar algunas variaciones significativas en su valor razonable, para los cuales la frecuencia de cómo se debe de estar llevando a cabo estas revaluaciones va a variar y va a depender más bien de qué tan volátil o de qué tan sensible a los cambios en el valor razonable puede ser ese activo. Es importante tener claro qué tan variable puede ser ese activo. De manera que una vez identificado qué tan sensible es a esos cambios del mercado, a esos impactos que puedan afectar, ya sea incrementar o disminuir su valor, pues eso nos va a dar la pauta para poder decir qué tan frecuente deben ser estas revaluaciones, e incluso si se efectúa la revaluación de un activo, pues obviamente dentro del análisis que se prepara de la revaluación, se debe identificar la sensibilidad del activo al incremento o a las variaciones en el precio, e incluso qué tan frecuente puede ser que este vaya a sufrir cambios, y por lo tanto nos puede dar una pauta para poder definir la frecuencia de las revaluaciones. Obviamente, dado que esta revaluación está relacionada con el cálculo del valor razonable, que son temas que requieren de muchos elementos a considerar, pues normalmente lo que las entidades buscan es la ayuda de algunos expertos en este tipo de evaluaciones, y luego pues de evaluaciones y revaluaciones, y luego pues ya ellos tener el dato de la información para poder hacer la evaluación de cuáles las variaciones que sufre este valor y cuáles son como los registros que deben proseguir entonces para poder ajustar y llevar ese activo a ese nuevo valor revaluado. Veamos entonces cuáles activos pueden ser revaluados. De acuerdo con las normas, estos activos son los activos para los cuales pueda determinarse su valor razonable en un mercado activo. Hay algunas consideraciones que la norma hace, donde dice, bueno, puede que algunos no sean no tengan un mercado activo, y por lo tanto se debe evaluar, porque estos muy probablemente la revaluación no les vaya, no se puede aplicar. Pero ¿qué es un mercado activo? Estamos hablando de que son los activos para los cuales puede determinarse su valor razonable en un mercado activo, pero ¿qué es un mercado activo? Y este mercado es el mercado en donde las transacciones para este tipo de activos tienen lugar con suficiente frecuencia y volumen que proporciona información sobre precios de este tipo de activos de manera continua. Los activos, de acuerdo con las normas que mencionan, en un mercado activo, pues normalmente son inmuebles, estos son terrenos o edificios, vehículos, equipo de transporte, otro equipo rodante, maquinaria, instalaciones y también los intangibles. En algunos casos, algunos intangibles puedan que no tengan un mercado activo y habría que evaluar, más bien si estos son sujetos a revaluación. Las NIF cuentan con una serie de criterios técnicos, pues, que sirven de guía para las empresas para que ellos puedan ir alineando su información financiera y que a la vez pues, sea una información que está trabajada sobre guías específicas, y estas sirvan de referencia para otras entidades cuando pueda ser pues, información comparativa que se pueda ir generando y para efectos pues, de la revaluación que se hayan considerado los mismos criterios y que pueda ser pues, comparable entre las mismas entidades o incluso entre las mismas industrias. Entonces, ¿cuáles son estas normas que mencionan en algunos casos pues, los temas de revaluaciones? Tenemos a NIC 16 y NIC 38. NIC 16 es de propiedades, planta y equipo, y NIC 38 que está relacionada con activos intangibles. Estos contienen criterios para la aplicación del método de revaluación como parte del reconocimiento posterior de los activos.
Estas normas establecen lineamientos a seguir para el tratamiento y reconocimiento contable cuando se decide optar por el modelo de revaluación de los activos, cuando hay una revaluación de los activos. Es muy importante, como mencionaba, y tal vez hago énfasis en esto, es considerar todos los elementos de la norma para poder evaluar si es a ser aplicado el modelo de revaluación, porque puede que haya, dependiendo de las condiciones que tenga ese activo, pueda que no sea aplicable el modelo de revaluación, pero normalmente la guía o la referencia es si hay un mercado activo, hay un mercado de referencia para este activo, pues normalmente las revaluaciones son muy aplicables más bien a este tipo de activos. Tenemos también a NIF 13, que lo mencionábamos, que esta es la que contiene los lineamientos de la determinación del valor razonable. También tenemos el caso de NIC 12. NIC 12, el impuesto a las ganancias, porque esta contiene criterios, cuenta cuando se reconocen activos por su valor revaluado. Diferencias que puedan surgir al comparar la nueva base del activo financiero, la nueva base financiera del activo versus la base fiscal de este activo y los impactos que esto pueda tener en el cálculo del impuesto diferido. También hay algunas otras normas que no necesariamente están relacionadas con revaluaciones como tal, pero sí consideran el valor razonable de los activos como una opción de medición de estos y para los cuales muy probablemente se pueda requerir una revaluación. Tenemos el caso de NIF 5, que es activos no corrientes mantenidos para la venta, que puede requerir efectuar revalúos para reconocer el menor valor entre su importe en libros y el valor razonable menos los costos de venta. También está NIF 3, que en algunos casos, bueno, NIF 3 es de combinaciones de negocios, que en algunos casos también pues trata el valor razonable de activos adquiridos, en estos casos propiedad, planta y equipo o intangibles. NIF 40, que también, propiedades de inversión, que también menciona el valor razonable de esas propiedades de inversión. Deterioro de activos, NIC 36, que hace referencia al registro del deterioro de activos revaluados y también para poder considerar la determinación del valor razonable de los activos que están deteriorados para poder posteriormente pues, determinar un importe recuperable. También está NIF 1. NIF 1, que es adopción por primera vez, hace referencia en algunos casos a las revaluaciones de activos y esto es principalmente cuando se está haciendo, pues, NIF es cuando se está haciendo la adopción por primera vez de las normas, entonces hay elementos para poder hacer o requerir más bien la revaluación de activos, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, para poder ir definiendo el valor que ya va a estar de acuerdo con NIF asentado en los estados financieros de adopción por primera vez. También tenemos el marco conceptual. El marco conceptual es el que tiene los conceptos generales de las normas internacionales de información financiera y también este tiene un apartado específico que menciona un poco algunas consideraciones específicas relacionadas con el valor razonable de activos y de pasivos. Veamos algunos criterios contables para las revaluaciones. La revaluación de un activo se puede dar por las siguientes circunstancias. Primero, por el reconocimiento del activo por primera vez. Cuando se está registrando un activo o intangible en la contabilidad y luego de su reconocimiento inicial se define el modelo de evaluación subsecuente a continuar, en lugar del modelo del costo, pues se selecciona el modelo de revaluación. La norma cuando se está reconociendo inicialmente un activo fijo, un activo intangible, pues se dice, bueno, reconócelo inicialmente y después de eso hay una metodología para el reconocimiento posterior. Y el reconocimiento posterior te dice, bueno, está el modelo del costo y está el modelo de revaluación. Si se opta por el modelo de revaluación, pues entonces a partir de ahí se van a requerir revaluaciones de estos activos
para poder continuar con la aplicación de este modelo. También se requieren reevaluaciones cuando se opta por un cambio en política. Por ejemplo, en el caso anterior, si después del reconocimiento inicial, en el reconocimiento posterior, no se decidió por el modelo del costo, y lo que se vio es que el activo tiene en algunos casos alguna disparidad entre el valor razonable y el valor histórico, el costo histórico del activo, y lo que se quiere es pues minimizar esa disparidad y más bien optar por el modelo de reevaluación. Esto se trata a través de un cambio en política contable. Hay una norma específica donde se tiene que hacer el análisis y evaluar el tratamiento, pero una vez se haga el cambio, este es NIC 8, una vez se haga el cambio de la política, pues entonces a partir de ahí que se adopta el modelo de reevaluación, pues estaría aplicándose las reevaluaciones para continuar con la aplicación del modelo seleccionado. También tenemos lo que mencionaba en el caso de adopción por primera vez. En el caso de adopción por primera vez, la norma indica, hay una opción cuando vamos a definir los saldos de adopción por primera vez que se van a presentar en los estados financieros, se puede definir cuál va a ser el valor de esos activos que van a ser trasladados al estado financiero, de los activos fijos, activos intangibles. Y para esto, pues la norma permite hacer una reevaluación de los activos para poder definir ese valor inicial, el famoso costo atribuido. Entonces, una vez nosotros optemos que vamos a definir ese costo atribuido a través de las reevaluaciones, pues entonces se hace necesaria una reevaluación de los activos en ese caso. La cuarta característica, bueno, una vez también NIF 1, una vez definido ese costo atribuido, también da la opción de seguir aplicando para ese activo y ahora, sí, bajo NIF, una vez que se ha adoptado, el modelo del costo o el modelo de revaluación como medición subsecuente. Si se opta por el modelo de revaluación, igual que en el primer punto, pues entonces se continúa aplicando las revaluaciones, haciendo las consideraciones de la definición de la frecuencia y cada cuánto se va a estar haciendo este análisis para luego ir ajustando posteriormente el valor en libros al valor razonable o el valor revaluado que se haya identificado. Y la quinta condición o circunstancia es pues por un deterioro. Pueden haber indicadores de deterioro del activo que más bien lo que nos indiquen es que que incluso el valor haya disminuido, que tenga una disminución en el valor del activo. Y para esto, en algunos casos, activos fijos, pues tenemos que hacer una reevaluación para identificar cuál es el nuevo valor de ese activo y poder definir y proceder a registrar la disminución de ese valor. Ya sea una disminución por algunas circunstancias o por algunas consideraciones en las que pues, esos indicadores nos indiquen, valga la redundancia, perdón, nos indiquen cuál es el riesgo de que pueda perder valor. Entonces ahí pues entonces podemos optar por hacer una reevaluación de los activos y poder definir entonces el nuevo valor de ese activo y hacer los ajustes correspondientes. Las normas indican que los aumentos por revaluaciones incrementan el valor del activo y se acumulan en una cuenta de superávit por revaluación en el patrimonio. Esto ya son algunos aspectos contables de los que dicen las normas. Una revaluación, entonces, aumenta el activo y se acumulan los efectos en el patrimonio en una cuenta de superávit por revaluación. También vamos a ir evaluando si en realidad lo que se tiene es una disminución de valor. Y si es una disminución de valor, obviamente afecta el valor del activo a la baja y el efecto se reconoce en resultados como una pérdida por deterioro o pérdida por revaluación cuando es por primera vez. Las NIF en específico pues tienen criterios que se deben evaluar según cada caso, porque por ejemplo, si ya teníamos una revaluación anterior y en este caso se tuvo una disminución de valor.
se manda el efecto a resultados, pero nuevamente pues, identificamos un cambio en el valor del activo y ahora se hace una nueva revaluación, y esta revaluación más bien incrementa el valor del activo. ¿Qué pasa en ese caso? Pues entonces se revierte la disminución que habíamos hecho anteriormente, y si esa disminución se había reconocido en el gasto, pues entonces este incremento se reconoce por resultados también. La depreciación también sufre impacto, porque esta depreciación debe ser reformulada en el momento que se identifique. En el momento que se identifique, pues tenemos que identificar que vamos a hacer una reformulación de la depreciación de manera proporcional cuando se revaloriza el activo. Y para efectos, un tema muy importante es, bueno, si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, todos los elementos de la misma categoría a los que pertenezca ese activo se revaluarán también. No pueden quedar activos por fuera o revaluar casi todos los activos y dejar uno por fuera, o revaluar un activo y dejar todos los demás por fuera. Todos los elementos que sean dentro de la misma categoría, entonces van a tener que ser revaluados una vez se defina que esa categoría se va a ir por el modelo de revaluación. Si se revalúa el activo, pues entonces vamos a ir, vamos a ajustar de dos formas. O se ajusta el importe bruto del activo de manera que sea congruente con la revaluación, con el monto de la revaluación, y por lo tanto también se ajusta el importe bruto y la depreciación, o nos vamos por ajustar la depreciación acumulada eliminándola contra el importe ya revaluado. El impacto, entonces, ya hemos hablado de un incremento en el valor del activo y fortalecimiento del patrimonio de la entidad, porque lo que hace es que se incrementa el superávit por revaluación en el patrimonio, y a la vez esto tiene un impacto en resultados. No solo es el incremento en el valor del activo, sino que también un incremento en el patrimonio de la entidad, pero un impacto en resultados. ¿Por qué? Porque los gastos por depreciación también sufren cambios. La base del activo se ha incrementado, entonces esto puede crear o llevar emparejado gastos a futuro en los resultados que sean producto de una mayor depreciación. Y algunas otras consideraciones, por ejemplo, se debe considerar NIC 12, porque la adopción puede generar diferencias entre la base fiscal y la base financiera. Entonces, lo recomendable es ir y aplicar los criterios de NIC 12 en este caso. Y para, por ejemplo, efectos los efectos financieros de las depreciaciones, pues es importante tener también en consideración la deducibilidad de estos gastos a futuro, y esto relacionado siempre con la aplicación impositiva de esta parte. Tal vez, en resumen, las consideraciones importantes que se deben tener en cuenta para efectos de las revaluaciones la primera es el aprovechamiento. El modelo de revaluación puede tener un mejor aprovechamiento cuando se revalúan activos que se encuentran a un valor muy dispar de los valores de mercado, por lo cual efectuar revaluaciones a activos adquiridos recientemente en condiciones normales probablemente no nos brinde el aprovechamiento de este ejercicio como nosotros esperamos, porque la diferencia entre los activos no va a ser muy distinta. El segundo punto, la segunda consideración, pues sería tener en cuenta el impacto en el valor en libros. Las revaluaciones de propiedad, planta y equipo o de intangibles, pues afectan el valor en libros del activo, y si se ha decidido elegir el modelo posterior, el modelo de reconocimiento posterior del modelo revaluado, entonces los cambios en el valor en libros del activo, un incremento o una disminución, pues deberán ser reconocidos. El tercer elemento es la frecuencia. Es de tener en cuenta que si el activo experimenta cambios volátiles en el valor razonable, pues necesitará revaluaciones más frecuentes, no así los activos que pues su cambio o su valor no presente impactos volátiles en su valor tan significativos.
Recordemos que la intención es minimizar las variaciones entre el valor en libros y el valor razonable del activo. Por lo tanto, ahí es donde se tiene que evaluar la frecuencia y qué tan susceptible es el valor para poder tener impactos por estas variaciones. La otra es una aplicación consistente. Una vez se adopta el modelo de reevaluación para una clase de activos, debe aplicarse a todos los activos de dicha clase. Y además, un punto importante, una vez adoptado el modelo de reevaluación, no puede cambiarse al modelo del costo. Sí puede hacerse el cambio del modelo del costo al modelo de reevaluación, pero del modelo de reevaluación no se puede regresar al modelo del costo. Y esto tiene que ser entonces, se ha definido el modelo de reevaluación, pues aplicarse consistentemente de ahí a futuro. Y el último, pues considerar los impactos en las cuentas, el impacto en el incremento del activo y el impacto en la medición del patrimonio, así como también esto puede venir e impactar los temas relacionados con el patrimonio, por tanto, de ratios financieros y todo, y también considerar pues los elementos que afectan los resultados a futuro, que son parte de la nueva base ahora revaluada del activo, como la depreciación. Hablemos ahora un poco sobre el proceso de revaluación. Muchísimas gracias, Marjorie. Buenos días a todos. Gracias por haber asistido a este webinar. Podemos pasar la siguiente slide, por favor. Ok, bueno, vamos a hablar brevemente de cuál es el proceso típico de revaluación. El primer punto es la selección de la empresa evaluadora. Posteriormente vamos a dar algunas recomendaciones para ese proceso de selección. Le sigue la entrega de información a los evaluadores y la coordinación del trabajo de campo. Esto, pues, se dice rápido, pero es un proceso que en el caso de compañías con operaciones multinacionales puede ser un proceso que tiene cierta complejidad. Luego, lo que procede es el trabajo de campo de la empresa evaluadora seleccionada, especialmente para activos tangibles, en la cual se realizan las siguientes actividades. Se identifican los activos, se observa el estado de conservación y las principales características generadoras de valor de estos activos. En el caso de terrenos y construcciones, se lleva a cabo un análisis de los mercados o zonas en las que se ubican. Recordemos que deben estar en un mercado activo. Identificación de posibles obsolescencias, que pueden ser funcionales, tecnológicas o económicas. Y después de este trabajo de campo, la empresa evaluadora realiza el análisis de valor, tanto para los tangibles como los intangibles. Se selecciona el enfoque de valoración más apropiado para cada activo. Recordemos que en evaluación existen tres principales enfoques, que son mercado, costo e ingresos. Puede haber activos dentro de dentro de un mismo grupo para los cuales aplique un enfoque diferente de acuerdo a la información disponible y a sus características. Posteriormente se aplica este enfoque a cada activo. Y muy importante, se estima la vida útil y la vida útil remanente para cada activo. Este es un proceso bastante importante porque recordemos que después de realizar los ajustes, al final del proceso de reevaluación, la vida útil de cada uno de los activos será la vida útil remanente que se determine en este paso. Posteriormente, como paso final, se realiza la conciliación contable y el registro de la reevaluación, con todas las implicaciones que nos comentó Marjorie y que están alineadas con las NIF. Si podemos avanzar, por favor. Aquí vamos a conversar un poco de los aspectos claves al elegir a los evaluadores, empresa evaluadora. El primer punto es que tenga
experiencia en evaluación, bueno, amplia experiencia en evaluación de activos, especialmente en las clases de activos que posee la compañía. Si es una compañía de buques, pues es esperable que la empresa tenga experiencia en valoración de buques. Mismo con instalaciones más agroindustriales o data centers, tal vez algunos activos especializados que sería recomendable que la empresa haya tenido alguna experiencia en la evaluación de este tipo de activos. Es deseable que tenga pues cobertura en los países en los cuales la empresa tiene ubicados los activos, que tenga un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales de diferentes ramas relacionadas con los activos que posee la compañía, como pueden ser ingenieros, dentro de estos civiles, industriales, agrónomos, informáticos, mecánicos, tener financieros, dentro de ellos administradores, economistas, contadores, y muy importante, es muy deseable que esta empresa tenga un equipo experto en normas internacionales de información financiera. Tanto para dudas que surgen durante el proceso como para la parte final, la fase final del registro contable. Y otro punto a señalar acá es la capacidad para efectuar todo el proceso de reevaluación en el periodo de tiempo requerido. Sabemos que normalmente las empresas requieren este proceso antes de su cierre, de su cierre fiscal y usualmente el proceso de selección de la compañía a veces se extiende un poco más de lo deseado y termina quedando un periodo de tiempo ajustado para realizar la reevaluación antes de este cierre. Entonces es importante que la empresa seleccionada pueda llevar a cabo esto en tiempo y forma. A continuación, vamos a conversar de algunos, de los principales retos durante la reevaluación que, como comentaba Giovanni, no solo hemos observado desde la perspectiva como auditores, sino también desde la perspectiva de evaluadores cuando hemos prestado este tipo de servicio a nuestros clientes. El primer punto que es muy común es el mal dimensionamiento del alcance de la reevaluación. Hemos observado que algunas empresas no comparten con los evaluadores el propósito de la reevaluación. Algunas veces no les comparten el número preciso de activos, de ubicaciones, de dificultades que se pueden presentar en el trabajo de campo, y eso lleva a un dimensionamiento incorrecto que posteriormente podría derivar en algunos de los puntos que vamos a ver a continuación. El segundo es la entrega de información incorrecta o desactualizada antes de iniciar la reevaluación a los evaluadores. Hemos observado empresas que empiezan a hacer un trabajo de campo y a mitad del trabajo de campo se dan cuenta que no coincide lo que observan con lo que les entregaron de los auxiliares y resulta que no era la última actualización o se generó de algún sistema que no es que no es el que está utilizando la compañía. Luego, hemos observado dificultades en la coordinación del trabajo de campo. Cualquier retraso en esta fase puede terminar con un retraso al momento de presentar los resultados. Y es bastante común que llega la empresa evaluadora a unas instalaciones, no tiene acceso, la persona encargada de guiarlos no está, están haciendo una operación de mantenimiento en la que no se puede ingresar a las instalaciones y esto empieza a generar atrasos. La forma de mitigarlo es tener cierta holgura en este proceso, cierta holgura de tiempo que permita que ocurran este tipo de imprevistos. Luego, hemos observado también procesos de evaluación o reevaluación excesivamente simplificados. Algunas empresas, para mitigar los puntos que mencionamos anteriormente, incurren en muestreos excesivamente pequeños
En generalización de características de activos, les doy un ejemplo: visitan una granja o un restaurante y asumen que las características son iguales para las otras 100 granjas o los otros 300 restaurantes, ¿no? Esto usualmente empieza a alejar el resultado de la evaluación de la realidad. De observación de obsolescencias, es común que la empresa evaluadora va a un ritmo tal que no se detiene a observar qué maquinaria o construcciones realmente están siendo utilizadas intensivamente en el proceso, y de no ser así, no consideran esta obsolescencia en el resultado de valor de ese activo. Análisis insuficiente del mercado en el que se transan los activos. Eso también es bastante común. Vemos empresas haciendo, estimando valores con muestras demasiado pequeñas de mercado que podrían llevar a un valor que no está apegado a la realidad. El siguiente es la falta de comunicación entre la compañía y los evaluadores durante la estimación de la vida útil. En este punto, recordemos que la NIF nos indica, nos define la vida útil como el periodo de tiempo durante el cual una entidad recibirá beneficios de un activo. Esto quiere decir que una empresa evaluadora no tiene toda la información por sí sola, sino que debe, o es deseable que recurra a la administración de la compañía para consultar cuál es el tiempo que se estima que va a recibir beneficios de cada una de los activos o de las clases de activos. Y por último, tenemos la revisión insuficiente de la información que debe contener el informe final en relación a metodologías, supuestos y descripciones. Recordemos que la NIF deja bastante campo u oportunidad para que los evaluadores como expertos apliquen su criterio. Sin embargo, en el informe debe estar bien señalada la metodología que se ha seguido, bien señalado el respaldo de los supuestos y las descripciones de los activos que han sido sujetos de revaluación. Si quiere avanzamos, Margie. Ok. Aquí les hemos colocado los contactos. Solamente si gustan pueden acercar sus celulares a la pantalla y con la cámara activada y capturar alguno de los códigos QR que pueden observar para contactarnos si tienen alguna duda o requerimiento. A continuación, si quiere, Carolina, podemos leer las preguntas y las podemos ir respondiendo. Muchísimas gracias. Claro, muchísimas gracias a todas las personas que nos hicieron llegar todas las preguntas a través del chat o el Q&A. Nos preguntan, ¿cuál es la mejor forma de dejar documentada la decisión de reevaluar los activos? Bueno, en este caso creo que inicialmente lo que primero se tiene que hacer es evaluar cuáles son los criterios. Normalmente se documenta en un memorando interno donde se hacen la evaluación de los criterios, cuáles son los diferentes criterios que se han evaluado, cuáles son los temas que indica la norma. Nosotros normalmente trabajamos un documento que le llamamos memorando técnico, donde describimos un poco cuál es el activo o cuál es el bien que va a ser evaluado, las condiciones que indican que sí, de acuerdo con los criterios de la norma, y ahí se define un poco cómo es el análisis que se ha hecho, por qué decidimos nosotros que sí se va a reevaluar, y se deja documentado con referencias técnicas de la norma para que después, incluso para consulta interna, pueda servir a la entidad el documentar o evaluar cuáles fueron las razones que tomaron en cuenta para llevar a cabo una reevaluación. Muchas gracias. También preguntan, ¿qué pasa cuando un activo es muy especializado y no hay un mercado activo para valorizarlo? No sé, Daniel, Giovanni.
Cuando no hay, la norma NIF 13 indica algunos criterios cuando no hay un mercado activo para determinar el valor razonable. Sin embargo, para efectuar una revaluación es diferente, pero si lo que se busca es determinar el valor razonable, NIF 13 indica ciertas consideraciones para poder determinar. Por ejemplo, hay incluso en jerarquías que se indican cuáles son como las jerarquías a seguir para poder determinar el valor razonable de ese activo. Sí, es Sí, correcto y sí, de hecho la NIF 13 también nos indica que podemos utilizar cualquiera de los enfoques que mencioné anteriormente, que son costo, mercado e ingresos. En el caso de que no hay un mercado suficientemente activo y observable, podríamos utilizar un costo depreciado, y en esa depreciación, costo de reposición nuevo depreciado, y en esa depreciación considerar todo el deterioro que ha tenido el activo y las obsolescencias que se puedan observar. sí, y tal vez quisiera, digamos, enfatizar un poco la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es valor razonable y lo que es revaluación de activos, ¿verdad? Un poco lo mencionaba Marjorie, ¿verdad? Una revaluación se puede hacer cuando hay un mercado activo, pero un valor razonable se puede hacer en otras circunstancias. Por ejemplo, cuando se hace una transacción, cuando se quiere una compañía y hay que registrar esa transacción en los libros, ahí sí se pueden actualizar todos los valores de los activos, ahí se evalúan los intangibles, los tangibles, y se registran a su valor razonable. Pero no necesariamente en todo momento se puede hacer ese tipo de ajustes, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando ya de revaluación de activos. Entonces sí es importante tener esa consideración. De acuerdo, también nos preguntan, ¿el modelo de costo revaluado también puede ser aplicado en NIF 16? De hecho, deben aplicar el costo revaluado si la clase de activos con los que se relaciona el derecho de uso está siendo valorado a costo revaluado por la empresa. Creo que esto era más un comentario. Sí, así es. ¿Qué tipo Así de... es, más bien, perdona, más bien, gracias por el comentario. En realidad, se me saltó NIF 16, pero sí, NIF 16 también hace mención en los temas de revaluación de los activos, sobre todo de derecho de uso. Buenísimo. También nos preguntan, ¿qué tipo de avalúo, sea comercial, legal, es el que debe utilizarse para soportar la revaluación? Normalmente los valuadores no saben de NIF. ¿Cuál sería el más aceptado? Sí, creo que la pregunta debe venir de alguien de Guatemala, si no me equivoco, donde se utiliza mucho la terminología de valor comercial, y es en realidad la que se adapta mejor a la definición de valor razonable de las NIF. En ese caso, para responderle a esta consulta, sería el valor razonable lo más aproximado. Sin embargo, yo invitaría a esa empresa o a cualquier empresa a repasar las NIF y a leer las definiciones, ¿verdad? Un buen avalúo ¿qué datos obligatorios debería de tener para ser utilizado como soporte para revaluación? Bueno, lo primero sería señalar el propósito de la valoración, la fecha de valoración, fecha del informe, metodología utilizada y por qué, el respaldo de los supuestos y la descripción lo más precisa posible de los activos. En general hay que pensar que alguien va a revisar esto y ese alguien debería poder entender un informe por sí solo. De acuerdo. También nos preguntan, para la industria financiera de la banca, ¿creen factible realizar revaluaciones? Bueno, sí, en mi caso no veo por qué no se podría realizar una revaluación, claro que sí. Sí, Sí, igual desde el aspecto contable, creo que también hay elementos que se pueden evaluar, que se pueden considerar también que puede aplicar. exacto, que cumpla con lo que mencionaba también Marjorie en la exposición, ¿verdad? De lo del mercado activo,
Aplica tanto para empresas comerciales como financieras. De acuerdo. Igual en el chat les estoy dejando el link para que puedan acceder a la grabación de esta charla. Mientras respondemos algunas dudas, pueden ir completando. También nos preguntan, ¿al reevaluar un activo impacta el rendimiento del capital invertido esperando por el accionista? En la práctica, ¿cuál sería la mejor manera de definir el rendimiento de los activos a partir de la contabilización de activos reevaluados? ¿Seguir utilizando el valor costo u optar por medidas de rendimiento sobre el valor reevaluado? Creo que depende mucho más bien de cuál es la estrategia de la entidad, el poder definir si va a optar por un modelo del costo para poder llevar el control de la medición de sus activos, o si más bien por el tipo de activo que tenga, la opción sería más bien ir definiendo un valor razonable dependiendo de la importancia que deba tener un valor actualizado o un valor mucho más cercano a la realidad económica de la entidad. Dependería mucho de cuál es la mejor opción y del tipo de activo también que se tenga registrado dentro de la entidad. Buenísimo. También nos preguntan, ¿una empresa como ustedes puede desarrollar un proyecto de reevaluación de activos regional? Sí, claro que sí podemos desarrollar un proyecto de este tipo, no solo por la presencia en todos los países de la región, sino por la composición de los equipos con los que contamos, tanto de especialistas en evaluación como de especialistas en NIF. Gracias. Si decido, adoptar el método de reevaluación, reevaluando con una frecuencia anual o cada 2 años, por ejemplo, se debe reconocer depreciación en el periodo entre una reevaluación y otra. Sí, así es. Una vez se define el valor revaluado, entonces se identifica cuál es la vida útil o restante o la nueva vida útil definida en la revaluación, y a partir de ahí se aplica el método de depreciación nuevamente, y esto es lo que impacta en los resultados a futuro de las entidades. Una vez se vuelve a hacer una nueva revaluación, pues igual se vuelve a evaluar cuál es la vida útil en ese momento ya del activo, y a partir de ahí vuelve a hacerse la aplicación el recálculo para la aplicación de la depreciación nuevamente. De acuerdo. Activos como terrenos o edificios cuentan con información de mercado fácilmente disponible en las páginas web de real estate. ¿Esto es una fuente válida o necesariamente se necesita un equipo evaluador? Bueno, esto es una fuente válida siempre y cuando esos activos que son observables en estas páginas sean idénticos al activo que se está reevaluando. De no ser idénticos, hay que realizar ciertos ajustes y ahí sí sería recomendable involucrar a especialistas, ¿no? De acuerdo. ¿Qué recomiendan para definir la vida útil de un activo completamente depreciado? Bueno, en este caso lo recomendable es que la empresa evaluadora se siente con la administración de la compañía y se trate de recopilar la información que exista histórica de utilización de activos similares dentro de la entidad. De no tener disponible información histórica, se puede observar en fuentes técnicas la vida útil estimada para este tipo de activos. Normalmente esa vida útil técnica en nuestra región va a ser un poco menor que la realidad que observamos. Les doy un ejemplo. He visto turbinas en hidroeléctricas que tienen 110 años, mientras que si uno va a la literatura técnica posiblemente nos indique que esta turbina tiene una vida de 60 o 70 años. En ese caso tendríamos que apegarnos al uso que le da la entidad y a la expectativa de uso que le queda. Gracias. También nos preguntan, ¿el superávit puede ser distribuido a los accionistas o en qué momento? No, esa es una
cuenta que más bien se tiene que mantener para seguir a futuras. Obviamente el modelo de revaluación sigue y se sigue utilizando y es consistente a lo largo de los periodos. Entonces, cualquier cambio o disminución que haya dentro del activo, pues se va llevando con este superávit por revaluación. Esta no es un superávit que pueda ser distribuido a los accionistas. Ok, ¿qué método de depreciación recomiendan al usar inmobiliario y equipo? La norma indica ciertos criterios que se deben considerar cuando se está definiendo la depreciación de los activos tangibles. Por lo tanto, que eso va a depender mucho de algunas consideraciones específicas, ya sea de uso, del uso esperado, de lo que se plantea tal vez para qué va a estar siendo utilizado el activo. Entonces dependería mucho también de algunos criterios que indica la norma y sería necesario evaluar para poder definir entonces cuál sería el mejor método de depreciación a aplicar. Ok, nos Sí, pregunta. Sí, perdón, Daniel. sí, tal vez, Caro, para ampliar un poco lo que comentaba Marjorie, efectivamente lo recomendable serían curvas más especializadas como las de Hans o Hans Heidecke, que consideran efectivamente, como mencionaba anteriormente Marjorie, el uso específico que se le da a ese activo y su característica, no solo dentro de la categoría mobiliario y equipos, sino dependerá de si es un servidor o si es una mesa, tiene curvas diferentes de depreciación. Ok, tal vez la última pregunta y las demás las respondemos por correo. Dice, ¿los activos intangibles como marcas se pueden reevaluar? Creo que uno de los elementos principales es considerar si hay un mercado activo para ese tipo de activos. Creo que eso es uno de los criterios básicos que indica la norma. Si hay un mercado activo que pueda definir el precio de esos activos, pues se podría reevaluar ese activo. Sin embargo, en el caso de las marcas, creo que es muy complicado y limitado a veces. Creo que no hay un mercado activo. Y lo que sí se podría hacer es tal vez determinar el valor razonable, pero el efecto de reevaluar una marca creo que no cumple con los criterios que debería para poder definir que sí aplica la reevaluación, porque no hay un mercado activo para algunas marcas per se. Correcto, y efectivamente, digamos, uno puede hacer ese análisis de valor razonable del valor de una marca y puede incluso, cuando está registrada, hacer sus análisis de valor razonable anuales para ver si se deteriora o no se deteriora. Pero eso es diferente a un revalúo del valor de la marca. Ok, y tal vez voy a cerrar con esta última porque realmente hay varias preguntas similares. Además de un profesional o un equipo profesional que haga este tipo de revaluaciones, ¿existe otra técnica o metodología para hacerlo o no necesariamente tienen que contratar una persona independiente para hacerlo? O sea, tal vez, digámoslo, se puede hacer internamente si se cuenta con las habilidades, digamos, y el conocimiento para hacerlo, ¿verdad? Lo que pasa es que, ya por experiencia, muchas veces el conocimiento que tiene un especialista en el campo le permite, digamos, determinar las mejores fuentes de información, los mejores ajustes que se puedan hacer a los activos, ¿verdad? Para hacerlos comparables, cuáles aplican, cuáles no aplican. Esa es la ventaja, digamos, de contar con alguien externo, ¿verdad? Pero si dentro de la compañía hay alguien con todas esas habilidades, se puede hacer. Perfecto. Bueno, ya nos pasamos 10 minutos y en realidad agradecemos a todos los que nos acompañaron hasta ahorita. Agradecerles, bueno, a todos los expertos que nos acompañaron el día de hoy y nos brindaron guía para construir un mejor mundo de negocios. Las demás preguntas las estaremos respondiendo vía correo electrónico y también les estaremos haciendo llegar el link de esta charla a través del correo a quienes respondieron que querían esta grabación. Sin más, de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Luego.